Amigos míos, lo que está sucediendo ahora tras bambalinas en Itamaraty es una vergüenza internacional sin precedentes. Un movimiento que pone a Brasil en la posición de un enano diplomático intentando enfrentarse a un gigante para parecer relevante. Mientras los medios muestran explosiones de retórica, lo que está sucediendo tras bambalinas en el Pentágono y el Departamento de Estado es la firma del fin de una era de respeto mutuo. Donald Trump activó el plan del jaque mate diplomático. Y en los próximos minutos vas a entender por qué el gobierno brasileño actuó como una serpiente sin cabeza al intentar exportar su persecución política a suelo estadounidense. Lula acaba de expulsar al funcionario estadounidense Michael Mares, y eso no es un procedimiento de rutina, sino el inicio de un aislamiento sistémico que le va a costar caro al bolsillo de cada brasileño. Lula está buscando desesperadamente un enemigo externo para esconder la quiebra interna y eligió molestar al león estadounidense con un palo corto, muy corto. La expulsión de Mares en respuesta a la determinación del gobierno de Trump de retirar al delegado Marcelo Ivo del suelo estadounidense es un error de cálculo terminal. El gobierno brasileño cree que está ejerciendo soberanía, pero lo que está haciendo es romper la columna vertebral de la cooperación de inteligencia que protegía al país. Y cuando expulsas a un colaborador técnico que ayudaba en la seguridad transnacional, dejas ciegas a tus propias agencias de control y abres las puertas para que el crimen organizado opere sin vigilancia externa. Brasil no solo está peleando con Trump, se está desconectando del sistema de seguridad global por puro capricho ideológico, y el precio de esa ceguera se pagará en seguridad y estabilidad. Pero para entender el nivel de degradación moral de este gobierno, necesitamos mirar quién es la figura central de esta crisis. ¿Quién es Marcelo al fin y al cabo? ¿Qué hacía él en Estados Unidos? Bueno, él fue a actuar como el operador de una persecución ilegal contra brasileños en territorio estadounidense, específicamente en el caso Ramagen. Él actuó como un agente de espionaje clandestino, monitoreando residencias y tomando fotos sin autorización del Departamento de Estado. Eso constituye un delito transnacional que Washington no podría ignorar. Lo que los medios ocultan es que Marcelo Ivo no fue retirado por política, sino por violar la soberanía estadounidense. Y cuando Brasil intenta convertir a un delegado con ese historial en un héroe nacional, mancha la historia de la Policía Federal y le dice al mundo que el crimen paga siempre y cuando persigas a los enemigos del régimen. ¿De verdad crees que la Policía Federal debería ser utilizada como un brazo de venganza privada en otro país? El envío de Marcelo Ivo a Estados Unidos fue un regalo del sistema y su expulsión fue la respuesta de una nación que aún respeta el debido proceso. La humillación de ver a un delegado brasileño siendo invitado a retirarse por mala conducta es la prueba de que nuestra diplomacia ha descendido al nivel de las dictaduras caribeñas. Eso significa que Brasil perdió la única carta que tenía bajo la manga para mantener una relación de confianza con la futura administración Trump, convirtiéndose en un paria que exporta espionaje en vez de inteligencia. La narrativa oficial, respaldada por el director de la Policía Federal, Andrei Rodríguez, es que la expulsión de Michael Jackson fue un gesto de reciprocidad, pero el análisis técnico del mapa desenmascara esa farsa en segundos. No hay paridad aquí. Estados Unidos expulsó a un agente que cometió irregularidades y persecuciones clandestinas. Mira la diferencia. Brasil expulsó a un colaborador que ayudaba en la lucha contra el crimen. Eso significa que la reciprocidad de Lula es en realidad una represalia ideológica que destruye la confianza diplomática. ¿Quién va a querer sentarse a la mesa para discutir seguridad con un gobierno que miente descaradamente para proteger a un operador político? Bueno, antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like. La mentira de Andrei Rodríguez es peligrosa porque quema puentes que llevaban décadas en construirse. Cuando el director de la Policía Federal va a la televisión y dice que el procedimiento fue el mismo, está induciendo al público al error y aislando a Brasil de las grandes agencias de inteligencia del mundo. El estadounidense no es tonto. Él sabe que fue castigado por cumplir la ley en su propio territorio. El resultado práctico de esa reciprocidad falsa es que Brasil entra en la lista negra del Departamento de Estado estadounidense. Eso significa que, a partir de ahora, cualquier solicitud de cooperación brasileña será vista con sospecha, dificultando la extradición de criminales reales y el intercambio de datos vitales para la seguridad nacional. Detente un segundo e imagina eso.
Brasil está sacrificando la seguridad de 200 millones de brasileños para proteger el ego de un delegado que nunca debió haber salido del país. No hay ninguna estrategia aquí. Solo está la bilis de un gobierno que no acepta ser contradicho. La mentira tiene patas cortas y el costo de esa arrogancia se cobrará en dólares. Pero si crees que el aislamiento diplomático es el único problema, espera a ver quiénes son los nuevos aliados improbables que Trump trajo al desierto para descifrar la tecnología del régimen y cómo eso va a impactar nuestra economía. Pero ¿por qué Lula necesita tanto esta pelea ahora? Seguro te lo estás preguntando. La respuesta está en la estrategia de la cortina de humo. El mapa interno de Brasil muestra un gobierno en colapso. El servicio postal está en quiebra. Los impuestos alcanzan récords históricos y las decisiones del STF generan una indignación creciente en la población. Nadie lo soporta más. Y para desviar la atención de esos escándalos, Lula necesita un enemigo externo gigante. Y Donald Trump es el chivo expiatorio perfecto. Al provocar a Estados Unidos, Lula intenta crear una narrativa de David contra Goliat. Y eso con el objetivo de movilizar a su base y ocultar el hecho de que no puede gestionar su propia economía. Esa es la estrategia clásica de proyección. Lula quiere culpar a Trump por lo que él mismo está destruyendo. Si la inflación sube o si el desempleo aumenta, la narrativa ya está lista. La culpa es del imperialismo estadounidense que nos está persiguiendo. Eso significa que el gobierno está usando la política exterior como una herramienta de propaganda electoral, poniendo en riesgo el futuro económico del país solo para mantener viva una narrativa política. El problema es que el pueblo brasileño ya no cae en ese juego. Ellos sienten el precio de la carne y del combustible en el bolsillo. Y ninguna pelea diplomática con Washington va a llenar el plato de quien está pasando necesidad por la mala gestión interna. El uso de Trump como objetivo es un intento de unificar a la izquierda en torno a un odio común, pero podemos entender que esa táctica está perdiendo efecto. El brasileño común sabe que el costo de vida se duplicó y que la gasolina está 50% más cara que en 2022. Ninguna expulsión de diplomático estadounidense va a borrar el hecho de que el carrito del supermercado está cada vez más vacío. Lula está jugando ajedrez con el hambre del pueblo. Y el jaque mate vendrá de la realidad económica, no de los comunicados oficiales de Itamaraty que viven a nuestras expensas. Y aquí llegamos al punto de mayor peligro, el tarifazo de Trump. Donald Trump no es un político de palabras vacías. Ustedes lo saben. Él es un negociador que usa las tarifas como armas de presión. Si Lula sigue con esa postura de confrontación, el riesgo de una tarifa del 30% sobre los productos brasileños es real e inminente. Eso significa que el agronegocio y la industria nacional, que son los motores que aún sostienen lo que queda de nuestra economía, pueden colapsar de la noche a la mañana. El productor rural, que no tiene nada que ver con las peleas ideológicas de Alborada, será quien pague la cuenta final. Bueno, no solo el productor, sino nosotros, los consumidores. Ahora detente un segundo e imagina eso. Es como si cada billete de dólar del agronegocio se estuviera evaporando antes incluso de salir del puerto. No hay economía en el mundo que sobreviva a un tarifazo del 30% proveniente de su mayor socio comercial. El tiro en el pie es monumental. Lula quiere las tarifas para poder decir que la derecha está fregando a Brasil en el extranjero, pero quien pierde el empleo es el trabajador brasileño que depende de las exportaciones. Es un juego perverso donde el gobierno apuesta a que cuanto peor, mejor. Por eso el mensaje tiene que llegar a Mar-a-Lago. Trump, no pongas tarifas al pueblo brasileño, impongan tarifas al CPF de los aliados del régimen. El camino no es castigar al agricultor, sino aplicar sanciones Magnitsky a los individuos que están destruyendo la democracia y la diplomacia brasileña. Imagina el escenario: 30% de impuestos sobre la carne, la soya y el mineral de hierro. Brasil entra en una recesión profunda en menos de 6 meses. Lula lo sabe, pero prefiere el caos económico si eso le da un culpable externo a quien señalar con el dedo. Él sinceramente cree que va a ganar votos si tiene un enemigo. La ideología de Lula es el impuesto más caro que el brasileño ha pagado. Lo que está en juego no es solo una pelea de visados, sino la supervivencia financiera de millones de familias que dependen de la exportación para poner comida en la mesa. La conclusión de este escenario es sombría, pero necesaria para quien busca la verdad.
La mentira institucional tiene las patas cortas y el aislamiento diplomático de Brasil es una elección deliberada de quien prefiere el poder absoluto al bienestar de la nación. Anota esto, ellos prefieren destruir todo antes que ayudar al pueblo a tener prosperidad de verdad. Marcelo Ivo regresará a Brasil como un héroe de papel del PT, pero la mancha que dejó en la historia de la Policía Federal y en nuestra relación con la mayor potencia del mundo no se borrará. Brasil está siendo transformado en un paria internacional cada día por los egos inflados y la necesidad de mantenerse en el poder de un régimen que ya está tomando control de nuestras libertades. El enano diplomático intentó enfrentarse al gigante y lo único que consiguió fue el aislamiento y la pobreza para su propio pueblo. Y un análisis más profundo de este escenario y lo que realmente está sucediendo tras bambalinas en esta guerra diplomática siguen ahí, en nuestra plataforma exclusiva y libre de censura. En terreno alquilado, que es el Internet, que depende de un plumazo para mantenerse en el aire, la verdad siempre encuentra un techo. Y es por eso que el análisis profundo con nombres, con datos incluso más delicados, lo ponemos ahí, en nuestro búnker da inteligencia. Ya somos más de 3,000 suscriptores que financian la información que blinda la mente y garantiza que veas el tablero antes de que las piezas se muevan. El acceso está en el primer comentario fijado, en la descripción del video y en el código QR que está apareciendo aquí en tu pantalla. Y si buscas proteger la percepción de tu familia contra el lodo ideológico que se apoderó del cine, nuestro canal con recomendaciones de series y películas entrega la cultura real, sin cultura woke, sin quejas innecesarias. Todo ya está filtrado con recomendaciones para que disfrutes con tu familia el fin de semana. El enlace también está justo abajo y en la tarjeta que va a aparecer aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja like en el video y blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video.